creemos nosotros como sindicato que es importante recuperar y mantener viva la memoria histórica del movimiento obrero. Y hay una infinidad de material que han preparado personas muy importantes en este país como ustedes, como los otros historiadores, que no pueden quedar esa información guardada en los libros. Entonces, la idea nuestra principal es sacar desde esos libros, desde ustedes mismos, sacar esta información, llevarla a un trabajo audiovisual para ponerla a disposición de los trabajadores y de los futuros trabajadores de este país también. Y también a través de esta información dar el empuje para aquellos que quieran seguir investigando, volcarse nuevamente a los libros, a poder buscar la información que quizás no podamos rescatar en esta conversación. Marto. Sí. Fundamental. Sí. ¿Tengo que quedarme estático o me muevo? Se puede mover. Claro, en la China. Por lo mismo, están enteramente de acuerdo con esto. ¿Bien? ¿Quedó registrado? Sí. Ya, súper. Entonces ya estamos corriendo y listos. A partir de 1925 y hasta 1953, que es el periodo que me correspondería a mí desarrollar, es precisamente el periodo en que la clase trabajadora y los trabajadores en general pierden su autonomía política. Pierden su autonomía política. Porque toda la legislación que surge en ese periodo, sobre todo después de 1931, o 1924, si queremos partir con algunas leyes, es creación de la clase política. Acuerdos de los políticos con los grandes banqueros chilenos de la época, que estaban viviendo un periodo crítico, la banca chilena, los grandes financistas chilenos. Entonces necesitaban asociarse con el Estado para poder ellos consolidar, digamos, sus negocios, sus aventuras financieras. Entonces, por eso en ese periodo el Estado chileno, a partir del 25, o 24 en realidad, con Arturo Alessandri Palma en adelante, Arturo Alessandri Palma, ¿qué es lo que hace? ¿No? Comienza a moverse para que todos los fondos que tenían las sociedades mutuales de Chile, había cerca de 160.000 trabajadores mutualizados, que para ese tiempo era una cantidad considerable, ¿no?, de tiempo, considerando la población que había en ese tiempo. Y todos estos fondos sumados, que no recuerdo la cantidad precisa, el total de los fondos mutualizados que administraban los propios trabajadores, ¿no es cierto?, era mayor que la suma total de los bancos chilenos, de los fondos que tenían los bancos chilenos. Entonces, la clase política se dio cuenta que si la banca chilena lograba administrar de alguna manera los fondos de los trabajadores, a título de que el Estado creaba una institución ad hoc adecuada, ¿te fijas? Entonces, todo el capital financiero se fortalecía y podía comenzar a trabajar a otro nivel. Esa operación la realizó Arturo Alessandri Palma cuando decide crear el seguro obrero. Ley 4054 del año 1924. ¿No? ¿Quién administraban el seguro obrero? No fueron los trabajadores. Fue el gobierno, que por eso sacó un discurso de verdad, nosotros vamos a ayudar a la clase trabajadora con los fondos de los trabajadores, creando el seguro obrero. ¿Sí? Pero lo que no dijeron es que la administración era en conjunto con los bancos privados, los dirigentes de los bancos privados. Por eso esa legislación de crear el seguro obrero, en el fondo, fue una movida política de los políticos, de Arturo Alessandri Palma, y toda la gente, todos los demás partidos lo adoptaron como líder político.
todos los partidos, de derecha e izquierda. Y Alessandri, entonces, al proponer eso, crea la idea de un Estado social benefactor que ayuda a los trabajadores. Lo que no se explicó, que los fondos para ayudar a los trabajadores eran de los mismos fondos, de los mismos trabajadores, quiero decir, ¿no? Y por tanto equivalía eso a una expropiación. Por eso que el año 24-25 es muy decisivo. Es muy decisivo. El 24 nace o se ejecuta el ruido de sable. Tiene que ver también con el movimiento. Tiene totalmente que ver con el mismo problema. Porque Recabarren y su equipo, poco a poco, un proceso largo, son 20 años, y su equipo fueron poco a poco llegando a la idea que al principio querían construir el socialismo local, comunal, municipal. Por eso empezaron por el norte, en Tocopilla sobre todo y otras partes. Pero las grandes masacres de 1903 a 1907, que fueron masacres brutales, ¿verdad? Y después se repiten en el 19 y el 20, qué sé yo, no pudieron llevar adelante ese proyecto porque estaba destruido el movimiento por las masacres. Entonces, ahí cambian de táctica y deciden actuar a nivel nacional, no comunal, no municipal, a nivel nacional. Por eso ellos se apoderan de la CUT, la Foch quiero decir, no la CUT, la Foch, en 1908. Entonces ellos deciden infiltrar, porque organizaron muy bien la Foch, a nivel nacional, con asambleas locales y con federación, a nivel federación, te fijas que significa hermandad, no verticalidad, hasta nivel nacional. Y por eso que ellos logran controlar, el año 17, logran controlar la Foch, y a partir de ahí promueven entonces la Asamblea Nacional de todos los trabajadores y nosotros de la Foch para cambiar la política económica del gobierno, sobre la base de que es la voluntad soberana del pueblo de Chile. Soberanía. Y los militares, claro, no por eso perdieron el proyecto, pero el proyecto lo traicionó Alessandri. Pero los militares confiaron en que Alessandri iba a hacer lo que se le pidió, que llegar a Chile y convocar una asamblea constituyente. Y organizó un comité constituyente de amigos, y el que redactó la Constitución del 25. ¿Sí? Y el punto está en que, ¿qué hicieron los partidos políticos en ese rango? Los militares criticaron violentamente a todos los partidos políticos. Está en sus libros, yo los saqué de los libros de ellos. Entonces no querían nada con los partidos políticos. ¿Qué hacen los partidos? Se asocian con Recabarren contra los militares. Por eso es que ellos reconocen la Constitución ilegítima que redactó prácticamente solo Alessandri con su grupo de amigos. La reconocen y convierten a Alessandri en su líder. Y por eso le levantan la estatua, los políticos le levantan la estatua ahí en la Plaza de la Ciudadanía, frente a la Moneda. Bueno, por eso que todo el periodo que me toca a mí hablar del movimiento de trabajadores es la etapa de la gran traición de los políticos a la clase trabajadora. ¿Te fijas? Cómo los políticos echaron por el desvío, por ingenuidad, a los militares que estaban haciendo la revolución con los trabajadores. Y marginan los políticos al pueblo, porque ya el pueblo pasa de aquí en adelante a ser masa en la calle. No asambleas que dictaban políticas económicas, o asambleas constituyentes, organizadas en escuelas propias. No. Porque a la Constitución del 25 a los trabajadores solo se le entregaron dos cosas. Uno, derecho a voto individual, secreto, por tanto no deliberado, secreto, mudo. Y por otro lado, derecho a petición. Y el código, bueno, y aquí viene el tema del Código del Trabajo. Por eso después del 25 usted ya no tiene mutuales,
ya no hay fondos de trabajadores, están todos estatizados y manejados técnicamente por los bancos. Eso es producto de la Constitución. Claro. El ruido de sables marcó un antes y un después en la década de 1920 en Chile. Este evento obligó a la clase política a tomar medidas urgentes para abordar las demandas sociales y laborales de la época. Como resultado, se promulgaron una serie de leyes sociales que transformaron profundamente las condiciones de vida y trabajo de los obreros. Entre ellas destacan la Ley número 4053, que reguló las relaciones laborales, estableciendo la jornada de 8 horas y el pago en moneda oficial. La Ley número 4054, que estableció el seguro obligatorio contra enfermedades, invalidez y accidentes. Y la Ley número 4056, que responsabilizó a los empleadores por accidentes y enfermedades laborales, obligándolos a indemnizar a sus trabajadores. La nueva Constitución de 1925 marcó el fin del predominio del Congreso sobre el presidente, la separación Estado-Iglesia, el voto universal para hombres mayores de 21 años y el reconocimiento del Estado como promotor del bienestar social. Estos cambios sentaron las bases para la redacción del Código Laboral en 1931. En 1929, la Gran Depresión golpeó al mundo, y Chile fue uno de los países más afectados, con una crisis económica que alcanzó su punto crítico en 1932. La pobreza y el desempleo aumentaron drásticamente, y la pérdida de mercados para las materias primas chilenas dejó al país en bancarrota. Sin embargo, la crisis obligó a reorientar el modelo económico hacia la industrialización. El problema del Código del Trabajo y las leyes es otro cuento que hay que desenmascararlo. No fueron conquistas de los trabajadores. No. Porque recordemos que el seguro obrero no fue conquista de los trabajadores. Recabar estaba en desacuerdo con el seguro obrero. Sí, pues le iban a estatizar el fondo de comunidad. Le iban a quitar la administración de su propio fondo. Recabar estaba en desacuerdo. Estuvo en desacuerdo con eso. Por lo tanto, no fue una conquista de los trabajadores, fue una expropiación del fondo de los trabajadores y de la capacidad administrativa de los trabajadores, de su propio fondo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que viene después? El Código del Trabajo. ¿Cómo se dictó el Código? Yo le seguí la pista. Eso viene exactamente de la Conferencia de Ginebra, después de la Primera Guerra Mundial, del año 1918-19. Se convoca a las conferencias de Ginebra las potencias capitalistas vencedoras en la guerra, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, que invitan a otros países también. Primera conferencia mundial para resolver mundialmente un problema como el del trabajo. Entonces invitan a otros países como Chile, el año 19-20, y orgullosísimo, Alessandri, por supuesto se le invitan a participar, envía a su secretario personal, Moisés Poblete Troncoso, a la conferencia de Ginebra. Y en la conferencia de Ginebra, ¿qué se discutía? Cómo organizar un sistema de trabajo en el mundo que no produjera una nueva revolución bolchevique. Ese era el problema de las potencias capitalistas que habían ganado la guerra. Un sistema de trabajo mundial que hiciera justicia a los trabajadores, pero que no desembocara en una revolución bolchevique. Entonces se crea la OIT, la Oficina Internacional del Trabajo. Y ahí Moisés Poblete Troncoso aprende lo que allí se acordó y lo adopta. Nosotros lo adopta, fue contratado por la OIT. Siguió trabajando en la OIT. Se empapó entonces en la política de la OIT. ¿Sí? Mientras que en Chile los trabajadores no se organizaron de acuerdo a lo que quería la OIT. Eran las mutuales, era el proyecto propio de los trabajadores de Chile.
y con Recabarren reconocido como el jefe de ese proyecto. Entonces, mientras ocurría eso en Chile, lo que pasó con los milicos, Moisés Pobleto Troncoso seguía trabajando en la OIT. Y cuando se da, cuando Carlos Ibáñez del Campo logra convertirse en dictador por una carrera personal de él, cuento largo, no lo puedo explicar ahora. Entonces por ahí el año 30, estaba afligido, lo estaban criticando ya por dictador, decide que se dicte un código del trabajo en Chile y le pide a Moisés Poblete Troncoso de la OIT que redacte el código. Ibáñez recibe el código redactado por Moisés Poblete Troncoso y lo valida con un decreto con fuerza de ley, o sea, un decreto dictatorial. El Código del Trabajo del 31 no fue producto de un debate parlamentario. ¿Se fija? Fue producto de un decreto dictatorial, decreto con fuerza de ley, de Carlos Ibáñez del Campo, según el texto que le envía Moisés Poblete Troncoso desde la OIT, con el pensamiento de la OIT. Por tanto, el Código del Trabajo no fue una conquista a través de los trabajadores. En ese dictamen no solo no participaron los trabajadores, sino ni siquiera los políticos parlamentarios. Fue dictatorial. Y es un gran tema, porque uno puede hacerse la pregunta, ¿por qué el Código del Trabajo, si tú quieres llamarlo plan laboral, en Chile, ha sido producto de decretos dictatoriales el 31, el 79 y el 80, el 92-93, cuando se reforma el Código del 79 con Ricardo Lagos, de nuevo son decretos con fuerza de ley. No fueron leyes parlamentarias. Ni el 31, ni el 79, ni el 92-93 participaron los trabajadores en la redacción de esos códigos. Por eso una de las cosas que tenemos que aprender los trabajadores es a distinguir entre una ley corriente que es producto de una discusión parlamentaria, pero de partidos políticos, un decreto con fuerza de ley que es un decreto dictatorial, no es ley, es un decreto dictatorial, y luego, ¿cuál es el rol que tiene que tener el trabajador con respecto a la Constitución, con respecto a las leyes, con respecto a los decretos? ¿Somos soberanos o no somos soberanos? Si somos soberanos, deberíamos participar en todo, en la redacción de una ley, de un decreto, de una Constitución, deberíamos, porque somos soberanos. Y este decreto se aplica después en la práctica, no solo un decreto escrito, digamos, sino que se aplica en la práctica. ¿De qué manera? Se obliga a los trabajadores a organizarse, tal como dice el código, en sindicatos, no en mutuales. Y esta fue una ley compulsiva. O sea, fue ahora obligatorio organizarse en sindicato, de acuerdo a lo que decía el código. El código se impuso dictatorialmente. ¿Qué significó en la práctica eso? Disolver las sociedades mutuales. Fueron muriendo todas posteriormente, después del 31. Y hay dos cuestiones que son fundamentales aquí, en este código del 31. Bueno, lo bueno que tiene ese código es que mantuvo en buena medida el contrato permanente. A diferencia del código del 79, que instaló el contrato precario, temporal, etc., este no. Mantuvo la posibilidad del código del contrato permanente, estable, perpetuo, como bien dice. Y eso es una gran cosa, una gran cosa. Eso yo me acuerdo, porque cuando comencé a trabajar como profesor, el primer contrato, indefinido. Y teníamos aumentos trienales automáticos, no teníamos que salir a la calle a pedir aumento. Eso estaba dado, ¿no? Pero los problemas de este código son otros y son muy graves. Muy graves. Uno, el artículo, ya no me acuerdo los números, perdona, pero 60 y tanto, una cosa así. Dice lo siguiente.
a los sindicatos les está prohibido realizar cualquier actividad que no sea la negociación de su contrato con el patrón. ¿Qué significa eso? No haga política. Concéntrese en la negociación del sindicato con el patrón. Si usted pide algo, se lo pide al patrón. Si usted reclama algo, con el patrón. Toda la actividad sindical es patronal, no política. Fíjese que las sociedades mutuales unidas en la Asamblea Nacional dictaron leyes de cara al Estado y se propusieron redactar la Constitución. Eso es lo que quería recabar. Pero a los sindicatos les está prohibido hacer política. Solo la lucha gremial contra el patrón. Los líderes de izquierda políticos que nunca leen a Marx en profundidad, que no entienden nada de lo que es la dialéctica profunda, eso me consta, que yo los conozco, porque más bien profesor de esta cosa, ya tomaron a la letra que la lucha de clases es contra el patrón. Y ya no contentos, si vamos a pelear contra el patrón por el salario, es lucha de clases. Y se le olvidó que la lucha de clases, ok, puede partir por el patrón, pero es esencialmente política contra el Estado, porque somos soberanos. Entonces, claro, se contentaron con la lucha con el patrón, se encerraron en la lucha con el patrón, y por eso los sindicatos se alejaron de la política. Fue por esa razón de que los partidos políticos comienzan a monopolizar la política llamada popular. Los trabajadores pelean con el patrón, pero los partidos del pueblo pelean en el Congreso, pelean en el Congreso. Pelean nomás, no ganan. Claro, porque nunca son mayoría, por diversas razones. Y por esa razón que la política popular quedó monopolizada por los partidos socialistas, comunistas, el Partido Obrero Laborista, el Democrático y otros más que eran la izquierda al principio. A medida que los sindicatos fueron impuestos como la organización de los trabajadores, surgió la necesidad de crear un organismo que los uniera. Así nació la Central de Trabajadores de Chile, conocida como CTC, con el objetivo de agrupar a todos los trabajadores y defender sus intereses económicos y sociales. Paralelamente, emergieron nuevos partidos políticos que buscaban romper la hegemonía de la oligarquía. A finales del siglo XIX y principios del XX, nacieron el Partido Comunista en 1922 y el Partido Socialista en 1933, dando forma a la izquierda política. Junto con la CTC y partidos de centro como el Partido Radical, formaron el Frente Popular para enfrentar a la derecha y al fascismo que se propagaba por Europa en los años 30. En 1938, el Frente ganó las elecciones presidenciales con Pedro Aguirre Cerda, marcando el inicio de una era en la que el Partido Radical logró ganar 3 elecciones presidenciales consecutivas, en 1938, 1942 y 1946. Durante estos gobiernos se profundizaron las transformaciones económicas del país, con la industrialización por sustitución de importaciones, fortaleciendo la economía nacional. Porque la gran pregunta que tendría que hacerse toda la clase trabajadora y los intelectuales de izquierda que trabajan con el pueblo es qué modo de producción existía antes del 25 en Chile. Entendiendo por modo de producción cómo se genera el proceso productivo con relación a la fuerza de trabajo. No se ha hecho ningún estudio de la izquierda en ese sentido. Todos hablan de las masacres, se fijan de los abusos, qué sé yo, pero no un estudio teórico. Lo que estaba claro que no había en Chile un modo de producción industrial. Porque la oligarquía chilena no era industrial, era mercantil.
y una profunda diferencia entre una y otra. Porque el capitalismo no es uno, no es unívoco, no es una unidad indisoluble, no. Son por lo menos 3 o 4 tipos distintos de capitalismo que están de alguna manera unidos. Todos son explotadores, ok, pero son distintos. El mercantil fue el primero, pero el mercantil, según Karl Marx, tiene un profundo defecto, que el capitalismo mercantil, que comanda la burguesía mercantil, los mercaderes, los comerciantes, los grandes comerciantes, tiene el defecto de que destruye las fuerzas productivas. ¿Por qué razón? Porque el comerciante le compra al productor, al agricultor, el que produce leche, al que produce cobre, al que produce manufactura, le compra al productor tratando de bajarle el precio. Castiga la cuota de ganancia del productor. Entonces él acumula, comprándole barato al productor, vendiéndole caro al consumidor. Entonces la burguesía comercial acumula dinero puro, solo dinero, porque claro, le paga poco al productor que revende después por su cuenta a alto precio y se queda con dinero puro. Entonces, al castigar al productor, dice Marx, no lo digo yo, va destruyendo el desarrollo de las fuerzas productivas. Va impidiendo que se desarrolle la tecnología productiva. Entonces tiende, por el contrario, a ganar plata, obliga al productor a ganar plata castigando a la clase obrera, trabajadora en general, no creando máquinas para bajar el costo de producción. Por eso no hay desarrollo tecnológico cuando domina el capital comercial. Por eso la clase trabajadora, para la burguesía mercantil, es un esclavo, o poco menos. La burguesía mercantil a lo más tiene oficinistas que no producen. Ven pasar el dinero, ven pasar el producto, la mercancía y ven pasar el dinero. Por eso el trabajador, para el mercader, ¿te fijas? Vale hongo. Lo puede explotar, lo manda a cambiar, no le interesa. En cambio, el productor es fundamental porque el productor gana siempre y cuando logre bajar el costo de producción. Entonces, después del 25, los generales le habían pedido al gobierno: industrialicen el país. Los trabajadores habían pedido lo mismo el 1918, como te estaba diciendo recién, a través de la OAN. Y después del 34-35, gobierno de Arturo Alessandri, segundo gobierno, ¿te fijas? ¿Qué dijeron ellos? Ok, vamos a industrializar el país, pero desde el Estado. Desde el Estado. O sea, la clase política se convertiría en empresariado. Un empresariado de Estado. Por esa razón, la tecnología no surgió de un movimiento espontáneo de industrialización, sino que como venía del Estado y organizaban la industria de arriba para abajo, entonces compraban la tecnología en otro país. Y como Europa quedó destruida por la guerra, el único país donde podían comprar tecnología fue Estados Unidos. ¿Verdad? Y Estados Unidos ganó la guerra, la gran potencia del mundo, cuando todos los países latinoamericanos, en el año 48, conferencia de Bogotá, pidieron una entrevista con el secretario de Estado George Marshall de Estados Unidos. Todos le pidieron ayuda a Estados Unidos para industrializarse y que por tanto le diera préstamo para comprar maquinaria o que fundara fábrica de máquinas en los países de América Latina. Todos le pidieron, Chile incluido. La política de industrialización por sustitución de importaciones buscaba reducir la dependencia de Chile de bienes importados, reemplazándolos por productos nacionales.
Su objetivo principal era lograr mayor independencia económica y diversificar la producción, pasando de exportar materias primas a la venta de manufacturas y productos industriales. El modelo Easy fue liderado por el Estado, que creó industrias estratégicas como Endesa, ENAP, CAP, Madeco y Enami. Esenciales para el desarrollo de otras actividades productivas. Este cambio económico también transformó la sociedad, especialmente la clase trabajadora. Entre 1930 y 1952, la participación de los chilenos en la agricultura disminuyó del 37.5% al 30.1%, mientras que la industria manufacturera creció al 19%. Esto aceleró la migración de personas del campo a las ciudades en busca de mejores empleos, lo que transformó tanto las ocupaciones como el estilo de vida de miles de trabajadores. La industrialización que surge en América Latina y en Chile en este periodo no fue perfecta, porque la hicieron los políticos desde el Estado, la promovieron ellos, y ellos mismos se transforman en políticos empresarios, un empresariado de Estado semifiscal. Entonces, por eso la clase política jugó a un desarrollo industrial limitado, porque todo este desarrollo dependía de las importaciones de máquinas a Estados Unidos. Estados Unidos no vendió máquinas, vendió máquina vieja, porque con la guerra se desarrolló una tecnología nueva en todos los planos, que llega hasta el día de hoy, ¿no? Y vendió a América Latina pura maquinaria vieja, chatarra le llamaban. Entonces esto no servía para desarrollar una industria pujante. Por eso que se desarrolló la industria, pero no la tasa de productividad. Y al no desarrollarse la tasa de productividad, el costo de producción se mantuvo alto. Por tanto, no podías bajar los precios. Y como el precio de la maquinaria iba subiendo, a medida que el valor del dólar iba subiendo, ¿te fijas? Entonces se desencadenó una inflación récord mundial en Chile, en ese periodo. Récord mundial. Ahora tenemos una inflación promedio de 2-3% al año. Y nosotros estamos acostumbrando a eso. Pero desde el 36, Frente Popular, hasta el 73, Unidad Popular, la inflación fluctuó promedio alrededor del 40% anual. Con récord de 80% en la época de Carlos Ibáñez del Campo, 300% en la época de Allende, 500% en la época de Pinochet. Con esa inflación galopante, la clase trabajadora que tuvo contratos permanentes, todavía no hablamos del código, se encontró que aunque tenía contrato permanente, no era precario como hoy día, y tenía un nivel de sueldo más, yo diría que aceptable, la inflación le comía eso. Por tanto, tenía que estar organizando huelga tras huelga tras huelga para nivelar el salario con los precios. Entonces, no hay que confundir la movilización de las masas de ese periodo, que era por razones económicas, con una inflación récord, era récord mundial en esa época, ¿te fijas? Con que fuera un movimiento revolucionario. No era revolucionario. No era revolucionario. Era peticionista. En cambio, hasta el año 20, Chile tenía sus propias fábricas de máquinas, maestro. Habían fábricas de locomotoras. De todo el material usado en las minas, se producía las fundiciones chilenas. Todo el material ferroviario chileno. Toda la industrialización que creó, digamos, los gobiernos radicales, Frente Popular, qué sé yo,
son puras fábricas de bienes de consumo, no de maquinaria. Es cierto que estaba la CAP, producía acero, o la Endesa, electricidad, o la otra producía petróleo, pero no máquinas. La máquina se importaba. Mientras el Estado protegía a las industrias privadas y estatales mediante monopolios, exenciones fiscales y subsidios, el malestar social entre los trabajadores persistía. Esto dio lugar a rebeliones populares que fueron reprimidas violentamente por los gobiernos de la época. Entre las manifestaciones más importantes se encuentran la masacre de la Plaza Bulnes en 1946, la revuelta de la Chaucha en 1949 y la batalla de Santiago en 1957, que exigían principalmente un aumento salarial para combatir la inflación y medidas gubernamentales para frenar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Además, en 1945 ocurrió el peor accidente laboral en la historia de Chile, la tragedia del humo, en la mina El Teniente, donde un incendio causó la muerte de 355 mineros debido a la inhalación de humo, generando conmoción mundial por la magnitud de la tragedia. Por eso cuando se funda el Frente Popular, el año 36, son los partidos para hacer política en el Estado, pelear la presidencia, por ejemplo, ¿no? Y se crea la CTC, que es dependiente del Frente Popular. Desde entonces, los partidos políticos van controlando la organización sindical, ser la CTC primero, después la CUT. Entonces, frente a este problema de la monopolización de la política por los partidos políticos que tenían representación en el Parlamento y que aceptaban la Constitución ilegítima y liberal del 25, es que surgen críticos en el movimiento popular de esta gente. Y aparece una especie de izquierda extraparlamentaria. Por eso que es bien interesante qué pasa con el pueblo como conjunto en ese periodo. Se convierte masa en la calle. Masa en la calle. Por eso se hizo famoso después entre el 36 y el 38, cuando se elige el Frente Popular con Pedro Aguirre, el famoso grito aquel: pan, techo y abrigo. Queremos pan, techo y abrigo. Hay que proteger al productor, pero como tal no se entiende al que coloca su capital a interés para permanecer personalmente inactivo, o al que especula con la ignorancia y la miseria. El deber de trabajar en la sagrada contribución que todo individuo consciente de sus deberes ha de prestar a la colectividad en forma directa y personal. Y procuraremos beneficios exclusivos a todos los elementos sociales que ofrenden este tributo a la patria, ya sea un humilde obrero o el más elevado investigador científico. El trabajo es indispensable a la salud física, moral e intelectual del ciudadano, y os pediremos que establezcáis el derecho al trabajo como corolario de la obligación de trabajar. ¿Qué hace la masa? Pide, grita, exige, pero no delibera, no piensa, no propone, no hace nada. Desde entonces aparece la masa en la calle legitimada por todas estas cosas que estamos diciendo. Por eso que la masa pide, pero los partidos deciden según si son mayoría o minoría o según sus conversaciones en el Congreso. Por eso que la masa pide, el partido lleva la petición dentro del Parlamento, el Parlamento se negocia entre partidos políticos y el producto final sale recortado, ¿verdad?, como una ley, y que el pueblo queda casi igual. Eso es lo que lleva a los discípulos de Recabar a pensar: esto no está bien. Lotario Blest y el padre Hurtado. Los dos fueron discípulos de Recabar. Los dos. Solo que Clotario fue un activista y
el padre Hurtado fue más bien un pensador. Clotario no escribió prácticamente libros. El padre Hurtado sí. El primer libro sobre el sindicalismo chileno lo escribió el padre Hurtado. Creó sindicatos cristianos. Peleó contra un poco esta tendencia a que los sindicatos dependieran de los partidos. Por eso Clotario Blest luchó por que la clase trabajadora hiciera política por sí mismo nuevamente, como recabaran. Aparte de los partidos. Por eso crea la CUT en esa idea en el año 53. Por eso creó la NEF también en esa idea en el año 43. En el mundo laboral siempre coexistieron diversas opiniones y estrategias para lograr mejoras sociales y económicas. La Confederación de Trabajadores de Chile no fue ajena a estas tensiones, y las diferencias internas la llevaron a su fraccionamiento. Un hecho clave fue la masacre de la Plaza Bulnes, el 28 de enero de 1946, durante el gobierno del presidente radical Juan Antonio Ríos. Este episodio profundizó la división dentro de la CTC. El Partido Socialista apoyó al gobierno y se opuso a las protestas, mientras que el Partido Comunista respaldó las movilizaciones y condenó la represión, lamentando la pérdida de vidas, entre ellas la muerte de la militante Ramona Parra, convirtiéndose en símbolo de la lucha obrera. La división debilitó a la CTC, que perdió relevancia. En 1953, buscando unificar nuevamente a los trabajadores, surge la CUT, Central Única de Trabajadores, abriendo una nueva etapa en el movimiento sindical. Claro, yo en síntesis pienso que la CUT fue organizada por Clotario Blest el 53 en la idea de que la clase trabajadora se autonomizara políticamente, independientemente de los partidos. No contra los partidos, pero independientemente de los partidos. Cuando se cuenta la historia del pueblo se habla de las huelgas o de las masacres. Nada más. De las peticiones, pero no se habla de la autonomía soberana cuando el pueblo era soberano, cuando dictaba constituciones, dictaba leyes, ¿no es cierto?, se tomaba acuerdos. Entonces, creo que estamos viviendo un periodo muy especial en que el pueblo ciudadano y la clase trabajadora ya no quieren seguir como lo han estado haciendo en los últimos casi 100 años. Quieren hacer algo distinto, no saben cómo hacerlo, nadie les enseña cómo hacerlo, nadie les cuenta la historia de cómo lo hicieron cuando lo hicieron. Entonces estamos en un periodo que justamente me explica por qué ustedes están haciendo lo que están haciendo. Contémonos la historia, estudiémonos, pero ¿para qué? Porque queremos hacer de nuevo una historia a nuestra pinta, una política a nuestra pinta. Yo entiendo que la cosa va para allá, en esa dirección. Y por eso celebro que esto venga de un movimiento de trabajadores sindicalizados con larga historia de lucha en el viejo sentido de la palabra, que se abre un nuevo tipo de lucha que lo obliga a estudiar, a leer, a deliberar, a tomar acuerdos, a ser soberano. Y esto es un proceso nuevo de aprendizaje. Es una revolución que consiste en aprender. Aprender a ser soberano. Da lo mismo lo que pasa en el plano político. Por eso elegimos a uno, lo hizo mal, bueno, elijo a este otro, y pasamos de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha, ¿eh? Piñera, Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera, probablemente vamos a seguir ahora fluctuando entre otros distintos. Pero da lo mismo lo que pasa en el plano electoral. El proceso de revolución social y política no va por allí, va por debajo, va por donde estamos nosotros haciendo lo que estamos haciendo. Y eso es lento. Esto no es a fecha fija.